He estado muy tímido el doctor entrando aquí a cabina, pero yo sé que poco a poco la timidez cederá, porque Carolina fue muy impetuosa con el recibimiento. La timidez forma parte del engaño. Ya, muchísimas gracias, doctor Pedro. A sus órdenes. Doctor Pedro Sin Ureña, para ustedes, lo que a veces dicen, pero ¿y esa vieja de dónde salió? ¿A usted no le pasa? No, ustedes no van a recordar que estamos delante de un prestigioso profesional dominicano, además con participación estelar en aquella época donde o cuando participar en política era algo realmente, no era la política popi, no era un selfie y ahí venía Mazámbula a atacarte, ¿no? Era cuando se arriesgaba de verdad la vida por los ideales, por la necesidad de transformación y demás. Pero eso será para uno de esos programas biográficos que hacemos, porque ahora el entusiasmo del doctor Pedro Sin Ureña está centrado en enseñarnos la importancia de donar sangre, de creer en, así como dicen el Angelita, en el hematológico. El otro día era como dermatológico. Entonces, yo sé, y eso es lo bueno de tener esa facilidad para expresarse, que usted va a comenzar desde cero y nos va a decir qué hace ese centro, y vamos a ir aprendiendo a perder el miedo a donar sangre. Bienvenido ya. No muy bien, buenas tardes. Si comienzo ahí, no es desde cero. Desde cero es decir que estamos en una cabina donde se cultiva realmente los saberes. Saber ser y saber hacer. Y eso forma parte de la competencia, y por eso yo estoy más que honrado y cómodo estando aquí. Pero bueno, el decreto 216-20 de la pasada gestión gubernamental, entonces tuvo la visión de crear lo que se llama la Red Pública de Servicios de Sangre, y a su vez el Hemocentro Nacional, que es la rectora de la sangre en el país. Es el centro de acopio. Lo que nos parece interesante es enviar el mensaje cultural. La sangre es un tejido. Cuando a ti te pregunten, ¿cuál es el trasplante que más se usa en el mundo? Di la transfusión sanguínea, porque es un tejido. Entonces, no ha podido ser replicado en el laboratorio. O sea, es un don. Donar es un don. Donar es el principal vínculo que se tiene hacia la vida cuando hay dificultad. Y son múltiples los casos de dificultad. Entonces, la sangre se colecta y se transfunde en República Dominicana hace más de 70 años. Pero a nadie se le ocurrió hacer esto, ¿verdad? Que se inició, reitero, con el decreto. ¿Qué dice el decreto 216-20? Que hay que crear una estructura en 1.500 metros cuadrados allá en la ciudad de Evangelina Rodríguez. Hay una estructura que costó $3.5 millones y en equipamiento 2.1. A la tasa de aquella época probablemente se aproximaba a 370 millones, que es una inversión vigorosa, sin dudas. Entonces, a esta nueva gestión del presidente Abinader le ha correspondido la parte operativa. Yo he dicho, la sangre unifica a todos los seres humanos, no importa el partido político, ni la religión, ni si tú eres aguilucha o no. Te lo digo porque estoy de frente. Sangre azul, sangre verde. Sangre verde, exacto. No. Es que cuando te toca a la puerta hay dificultad. Entonces, me parece que es un buen ejemplo para lo que sería la continuidad del Estado, que es importante en las cosas que estén bien logradas, bien planificadas, bien organizadas. Y entonces estamos desde hace 2 años, hemos elaborado una estrategia que ha producido resultados interesantes. Vamos a hablar de las estadísticas. Las estadísticas forman parte importante de cualquier investigación o de cualquier proceso. De manera tal que nosotros, como primicia, podemos decir aquí que ya la red pública de banco de sangre que hizo un convenio con nosotros, es decir, Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, hemos el año pasado colectado 82,000 unidades de sangre y hemos superado realmente
las 57,000 de tus amigos, que siguen siendo importantes, porque también 57,000 aproximadamente, ¿verdad?, de la Cruz Roja, sigue siendo algo que debemos de mantener e incrementar. Pero espérese, estamos hablando de una cantidad, vampiresca. Entonces, nos dice el doctor desde el Hemocentro Dominicano Nacional que tenemos esa cantidad de sangre. Pero ¿qué se hace con esa sangre? Si lo que oímos, a propósito, que usted dijo que la sangre unifica, lo que escuchamos es decir, ay, se necesita una pinta de sangre en Mano Guayabo y no aparece. Entonces, ¿qué hace esa sangre ahí? Aquí es un vampiro que la tiene que buscar, explíquenos. Bien, perfecto. Para darte esa explicación, debemos saber cuál es la demanda de sangre en República Dominicana y cuál es el déficit. Son dos conceptos diferentes totalmente. La demanda de un país se calcula, bueno, ya felizmente y finalmente el censo dijo que somos 10,760,000 habitantes. Eso tú lo divides entre 2.5 con una constante y eso a su vez entre 12. Y eso te va a dar una cifra aproximadamente en 189,000. A eso tú le restas lo que tú colectaste el año anterior. Vamos a suponer en el 22 fueron 157,000. Entonces el déficit nosotros lo hemos disminuido de un 56% a un 40%, pero no es suficiente porque la demanda es muy, muy alta. ¿Cuál es la demanda? La demanda es 189,000. 189,000 Sí. pintas. Pintas al año. Por los accidentes de tránsito, ¿eso incide? No, es que eso se calcula según la población, porque no solo accidentes de tránsito. Los partos, que es bueno las que cirugías. tú lo digas porque ocupa un lugar preponderante. Donde hay trauma, olvídate, que posiblemente haya terapia de transfusión. ¿Quién administra esa cantidad enorme de pintas de sangre? La red pública colectó cerca de 74, la red pública de banco de sangre en el país entero. Entonces hay que suponer... Una persona va y dice, yo quiero donar. Bueno, ojalá que sea así. Estamos tratando de crear la cultura de donación voluntaria, porque nosotros teníamos menos 4% de donación voluntaria. Todo era reposición. Mamá, papá, tío, hermano, vecino, tiene un problema, yo voy para resolverlo. ¿Tú sabes en cuánto está ahora? En 15. Okay. ¿Y cuál es? O sea, hemos ido incrementando. Okay. Claro está, no tenemos tinaco de sangre, pero sí tenemos la voluntad de que juntos, convocando voluntades y uniéndolas en la diversidad, eso es posible. Ahora estamos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí ahora? Esto forma parte de la estrategia comunicacional para la donación voluntaria de sangre, porque estamos hablando de sangre. Claro. Entonces eso es fundamental. ¿Qué países han sido exitosos en promover una cultura de donación voluntaria y qué cosas han hecho? ¿Hay algún caso de países así que la gente tiene cultura de donar? Bueno, en España hace más de 30 años que no se da una charla para que usted done sangre. La tasa de donación de España es 26.8, la más alta de la bolita del mundo. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo pasa eso? Porque se creó hace muchísimas décadas atrás una serie de programas, ¿verdad?, para inducir a la comunidad y que ellos donen voluntariamente. Es un proceso. Ellos hace muchos años, yo vi ese video tan maravilloso de niños de 7 años y luego cuando son bachilleres 17, 18 años, ellos tienen los videos ahí porque año tras año fueron creando la primera generación de donantes. Estamos en eso nosotros. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hicieron? O sea... No, charlas, conferencias, decirle a la gente lo importante de la sangre. Pero aún así... Pero hay alguna otra cosa más que hacen, o sea, ¿tiene algún incentivo el no, ese gobierno? Ese otro tema. ¿Qué hace el gobierno? Ese otro tema. Nosotros entendemos... O sea, no, yo digo en España, o sea, ellos no, en hicieron. España tienen una serie, que si el AVE, que si el metro, que si la universidad, que si, ¿ves? Entonces nosotros estamos transitando ese camino, pero no olviden, tenemos 2 años nada más. Pero yo apuesto que las personas que nos están mirando, escuchando, están disfrutando de cómo usted explica, pero dicen, pero ¿y por qué yo tengo que donar sangre? Y usted lo ha dicho de donación familiar. Si algo pasa en mi familia, bueno, yo dono mi sangre. No entendemos la ventaja de tener esa sangre ahí por si algo pasa. Entonces, yo creo que por ahí debemos comenzar. Sí, la estrategia del Hemocentro Nacional
no es que vayan allá a donar, principalmente, claro que no. No, nosotros tenemos 2 camiones con 4 camillas colectoras. Entonces hacemos programa y campaña de donación. ¿Y dónde están esos camiones? Funcionando, por eso tenemos esas 14, casi 15,000 unidades en un año. Van a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, van a la Pucamaima, van a Intec, van a la UNFU, van a la Iglesia del Señor. ¿Cómo se conserva esa sangre? Bueno, eso es interesante y muy importante. ¿-0? No, tenemos -4, pero eso no es lo más importante. Resulta que un latino, Luis Agote, argentino, fue el que creó la sustancia, el citrato de sodio, para la conservación. La sangre en el Hemocentro Nacional dura viable 35 días. Eso es muy importante. Y después se va. Sí, después se descarta, se difiere. Pero la idea es que en el norte, en el sur, en el área metropolitana y en el este, tengamos la fortaleza suficiente para que se done voluntariamente, porque la sangre voluntaria es más segura. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú estás en dificultad y te preguntan, ¿tú tomaste alcohol? Tú sabes que te van a diferir y tú dices que no. Para ponerte un ejemplo. Okay. Para Ahora ponerte usted un tiene ejemplo. que explicarnos. Espérese. Entonces ahora pensemos en Puerto Plata, que nos une. Usted va por la mañana al Hospital Ricardo Limardo y dice, yo quiero donar. Y se hace así. Eso puede ser una posibilidad, pero es algo que es una expresión, digamos, personal. No, debe de ser más cuantitativo, debe de ser campañas. Nosotros damos 3 charlas por día a empresas. Por ejemplo, ayer, señores, no hay sangre. Enero en el mundo. Pero no nos ha dicho que usted tiene, qué sé yo, cuántas. No, sí, eso es la que se eso colecta, es la que se pero colectan. eso se consume y aparte de eso en diciembre, se vence, la sangre mayoría se de las vence. personas no donan en diciembre. porque estamos bebiendo, por el tema usted del sabe. alcohol, por el tema. Y en enero está también. Y ya nosotros tenemos 3 colectas ahora en este mes. Y también aumentan los accidentes en Entonces diciembre. no es proporcional a lo que tenemos y lo que necesitamos. Bueno, claro, Exacto. se dona menos y hay más accidentes. ¿Quién Por lo tanto, se puede gasta donar? más. Hoy usted mencionó niños. ¿Los niños pueden donar? No, para nada. Bueno. La edad, yo no puedo donar, es de 18 a 65 años. Yo no sé si tú estás en condiciones, fenotípicamente parece que sí, que pudieras, pero tengo mis dudas. Pero elegante, eso es número 1, 18. Y lo de 18 es por un ámbito legal, tú eres Pues, abogada. espérese, uno Es se por preparó aquí antes sabíamos que iba a ser una entrada, y dice, así como cuando hablan de estar en ayunas para hacerse el hemograma, dicen que es un mito, que depende del estado de salud y no la edad para donar. ¿Por qué hay que tener determinada edad para donar? Porque se disminuye la calidad. Después de los 65 años, la médula ósea, así como se nos pone la cara un poco arrugadita, también deja de funcionar en los promedios. Tú estás sentada, creo que buen asiento. El ser humano, el adulto sano, produce 35 billones de glóbulos rojos al día. Y produce 2.4 millones por segundo. Y duran 120 días. Entonces eso está circulando. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Sí. Bueno, no sé, pero ustedes nos lo han dicho, pues siempre me dicen, oye, tú hablas con ese entusiasmo, claro. Entonces, vamos a salvar vidas. Ya hablamos de 18 a 65 promedio, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hemoglobina. Eso es fundamental. La mujer puede donar, si tiene hemoglobina, de 12.5 gramos por decilitro. Puede donar 3 veces al año. Otro prejuicio, creíamos durante mucho tiempo que las mujeres no podíamos donar. Es un mito. Menstruación, nada que ver. Usted puede estar menstruando y si tiene 12.5 o más, puede donar. Aprendimos eso. Sí. Entonces, habló de la... Tatuaje. Se puede. Los tatús, después de 6 meses de tú habértelo hecho, te puede, igual que el piercing. ¿Y quién me garantiza? Porque estoy pensando en casos, posiblemente los 3 tengamos casos cercanos de amistades, de familiares, que se han infectado de hepatitis B y de otras cosas por la donación, la transfusión. ¿Quién me garantiza la calidad de la sangre? Bien, la sangre debe de tener no solo ribetes de calidad, sino que también debe de ser oportuna, pero además también suficiente y segura. Entonces la seguridad tiene que ver con lo siguiente.
Para habilitar un banco de sangre público o privado debe de tener mínimo entre 7 y 8 pruebas. Entre ellas no puede faltar hepatitis B, hepatitis C y VIH. Pero ¿qué ocurre? Esos virus tienen una ventana de 3 meses. Si tú vas y te haces la prueba, no has replicado lo suficiente para saber si tú estás positivo o no como donante. Entonces el Hemocentro Nacional, primicia, ¿cuántas primicias, Dios mío? Va ahora ¿Usted quiere colaborar con nosotros una vez al mes? Sería bueno. Claro. Bueno, pues tiene Eso el sería NAT. un servicio social Claro. del programa. Sí, tiene claro. el NAT. Ácidos nucleicos, que en horas nos va a decir si esa bolsa tiene B, C o HIV. En horas. Estamos difiriendo, estamos descartando, por esa razón, cerca de un 12%, que es mucho, y además no hace falta mucha sangre. Real. Bueno, pero es bueno porque reduce el riesgo de gente que podría terminar contaminada. Todo ser humano, a ver, todo ser humano que tenga hepatitis C, potencialmente en 80% fue una transfusión sanguínea. Eso es hepatitis C. La B no, la B más... Bueno, tengo preguntas acá que dicen que si se dona sangre, entonces ¿por qué se vende? Sería bueno que explique lo del costo de los análisis. Porque sí. La gente piensa que es que se vende y no que es el costo de procesarla. Si pudiera explicar esto. Aquí hay cámara, ¿verdad? Sí, No, claro, que nos están viendo. Ah, magnífico, qué bueno. Sí. Claro que sí. Te digo, Está El proceso es lo que se televisión. cobra. ¿Ah? El proceso. Usted está viendo, magistrado, ya le está es el- El explicando. proceso. Eso. Miren, explicó entre la ley comillas. 4201, la Ley General de Salud, establece que es salud pública que debe colocar el coste por insumo y reactivo, ¿verdad? Para procesar la sangre. Pero entonces el pueblo entiende que debe de llevar el donante y encima de eso le cobran. Entonces, al final, la vida sigue igual. igual. Pero cuando uno va, tenemos que hacer una pausa. Francis quiere que hagamos una pausa. Regresamos de inmediato. Si uno se siente aquí entre la fantasía y la necesidad de donar, hay varias preguntas. Carolina tiene 17, yo tengo 22. Fíjese. Él va a tener que venir con cierta frecuencia. Dice, he donado Pensé sangre. que era la edad de ustedes. Ah, más o menos. Ok. He donado sangre, pero sé que esa no es la que me ponen después. 2. Cuando se va a hacer una intervención quirúrgica, te piden una pinta de sangre. Tú la buscas, pero no es la tuya. ¿Qué se hace con la que dona tu hermano, tu primo? Por favor, que lo explique. Excelente participación. Vamos a ver. Excelente. Miren, la sangre tiene un almacenamiento, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cesárea, que está muy alta, por cierto, en ejecutoria en el país, no hay ginecobstetra que no tenga una pinta ahí para hacer una cesárea. Cuarta, como dicen, ¿verdad? claro. De quien sea. De quien sea. Ah. Y puede ser que no la utilice. De hecho, la más de las veces posiblemente no la usa. Claro. Hemocentro no puede recepcionarla de nuevo. Yo no sé cómo manipularon eso. Esa es la razón de nosotros. Ahora, la trazabilidad que nosotros vamos a implementar este año, a ver si se profundiza y esa sangre que quedó allí, que tiene la etiqueta del Hemocentro, que la manufactura de manera gratuita, no la vendan y se la cedan a alguien que la necesite. Por ahí viene la preocupación. Ok. Ya entendimos. Mire, usted ha hablado de las provincias y demás, y de la responsabilidad del Hemocentro. Pero yo tengo entendido que hay lugares privados de donación y de venta, digo, no en sentido peyorativo, pero te proveen la sangre. ¿Eso está permitido? No entendí. Aparte del Hemocentro, hay centros privados para donación de sangre. Tenemos 62 aproximadamente bancos de sangre, la mitad es privado. Ah, pues ahí está. ¿Ya entendió? Y entonces, ¿quién regula eso? Bueno, hay una parte de regulación, nosotros somos rectoría, lo dije al principio. El Viceministerio de Garantía de la Calidad tiene un departamento que es la Dirección Nacional de Banco de Sangre, que es la que debe y a su vez lo hace regular la sangre en el país. Mira, aquí hay una... Y entonces, ¿cuál es la relación con la Cruz Roja? No, la Cruz Ese. Roja es una ONG, hay que decirlo, es la marca país en términos de sangre y además es la que tiene más tiempo. 70 años. Sí, además es internacional. Claro, además.
Mira, esta es una persona muy, muy cercana a mí y a la empresa, que dice que tengo una urgencia con el abuelo de mi hija. Lo trajeron ayer desde San Juan, está en intensivo y necesita sangre. ¿Qué hace? Bueno, es muy facilito. Perdón, uno dice, qué bueno que este caso, lamentablemente, porque se trata de alguien... No, lo abordamos aquí en el aire, eso pero no importa. Para usted es fácil, pero él dice que no, ¿qué hace? ¿Qué hace un ciudadano cuando se ve en una situación? Que le voy a decir ahora lo que hay que hacer. Primero, eso se llama la validación. Nosotros tenemos que recibir la indicación médica de la sangre, una foto de la cédula, una foto o captura de lo que es su ARS y un contacto. Eso se procesa y se valida. Y en 70% de los casos lo llevamos donde está el paciente, sea clínica o sea hospital. O sea, ustedes mismos. Nosotros tenemos una flotilla de vehículos sanitarios. Pero es que usted nos está pintando un panorama que es muy halagador, muy halagüeño. Pero ¿y cómo es que no se todo hace es malo. ¿Cómo se contacta el Hemocentro? Bueno, el Hemocentro se contacta en la ciudad de Salud, Evangelina Rodríguez, para que la gente me entienda, donde está el NEI área, que es el traumatológico. Sí. Ahora estamos haciendo allá un helipuerto importante. Pero ¿y cómo no solo para trauma, sino también para la sangre. Y la pregunta, ¿por qué había sido difícil, hasta que usted está hablando con el director del Hemocentro, o sea, ahí no hay pierde, ¿por qué le había sido difícil a esta persona conseguir la sangre? Es que ahí es que vienen los inconvenientes. Sí, bueno, difícil es porque realmente, si es para esta época, ya lo dijimos, el mundo entero, ahora mismo Colombia tiene una crisis importante de sangre, están haciendo llamados y eso. Pero ¿por qué es difícil? Porque no hemos todavía creado la cultura de donación, y para que eso no ocurra en la nevera, ¿verdad?, de cada hospital y clínica debe haber sangre suficiente, sobre todo la más frecuente. Entonces en eso estamos. Es laborioso, pero es el compromiso que tenemos. No vamos a cejar mientras nosotros tengamos, ¿verdad?, ese tipo de aspecto nodal de salvar vidas, hasta que la sangre no sea un bien público en República Dominicana. Debemos de ser vanguardistas. No importa el sector que usted esté. Entonces la gente tiene que ir personalmente al Hemocentro. No necesariamente, porque recuerda que hablamos de las universidades, hablamos de las iglesias, de las empresas. Para ir, por ejemplo, como esta persona que tiene ahora una situación de sangre. Pide un contacto para que lo ayude. Le doy el suyo. Pero vamos a hacerlo en el aire. Vamos a resolverlo. Está bien, ¿qué hace? Vamos, entonces lo que tienen que hacer es enviar. ¿Dónde lo envían? ¿Al tuyo o al mío? Al correo, al WhatsApp. Yo tengo la cédula aquí. La cédula. Entonces la indicación médica de la sangre. Ok, aquí la tenemos. Todo lo tiene él aquí. Ya, entonces eso yo lo envío allá e inmediatamente lo procesa. Si hay disponibilidad, pues está seguro que la va a recibir. Está bien. Entonces, ¿Qué grupo es? A ver. Vamos a ver. Usted sabe que ustedes escriben un poco extraño. No, yo no. No, pero la persona le puede decir qué tipo de sangre es. Ya, ahí está la receta. Mírela ahí, mírela ahí, mírela ahí. Entonces, pregunto, un usuario regular, un usuario, un ciudadano que se vea en esa misma situación, normalmente, ¿qué tiene que hacer? RH. Bien, entonces envió esto. Estamos procesando directamente desde la Z un caso de emergencia, y eso hay que atenderlo, obviamente. Perfecto. Entonces, ya yo lo acabo de enviar a la flota, y la flota lo va a procesar inmediatamente. Servicio público de la Z, me encanta. Exactamente. Entonces, en este caso, yo les recomiendo que se desplace ahora al Hemocentro Nacional. Ok. ¿Por qué? Porque probablemente el chofer sanitario anda con muchos pedidos. Oye, como unos delivery de sangre. Eso en efecto son así. Y Drácula se le pegó ese fao, pero Drácula es del Imperio Otomano. Existió de verdad. Sí. Pero no tenía banco de sangre, ¿verdad? No. En esa época no había refrigeración. La sangre se veía cuando cortaban la cabeza. Con la espada se veía la sangre. María Antonieta iba a donar. Ok, entonces, ¿hay un número de contacto donde los... ¿Quién fue que dijo, Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Sí, qué bien. Señor director, ¿hay algún número de contacto donde los ciudadanos pueden llamar? ¿O una flota de servicio? ¿Dónde inclusive nosotros, para agilizar
elaboramos un instrumento. Exacto. Tanto para los fines de la sangre, las plaquetas. Exacto. Fíjate, eso lo hice yo. Mire, usted dijo cuánto costaba. Exacto, ahí está. El número de teléfono del Hemocentro es 809-910-2781. Y el otro número es 809-793-7503. Esos son números que usted tiene que tener a mano. Entonces, tiene que tener a mano su indicación médica de la sangre, foto de la cédula de la persona que va a recibir, o sea, el interno, la persona a la que se le va a hacer el procedimiento. Y si la persona tiene seguro médico, entonces tenga a mano una foto del carnet de la ARS. El cuarto elemento que tiene que tener es una foto del diagnóstico, o sea, de la indicación. Si fue que tuvo un accidente, la indicación del médico de qué es lo que tiene, o si es que le van a hacer una operación, lo que sea, el diagnóstico médico. Y el quinto elemento importante, un contacto de un familiar, un número de teléfono y preferiblemente que vayan a responder. Esos son los 5 elementos que usted tiene que tener a mano cuando vaya a necesitar sangre o plasma. Si no tiene ARS, se le presta el servicio como quiera. Claro. Doctor, usted habló de Pásele eso a doña Carmen para yo postearlo en mis redes sociales, Mujer Seguridad. Eso por WhatsApp usted se lo pasa. Hace 3 días lo tiene. Usted habló de un costo de las plaquetas. 24,000 pesos, dijo usted. Sí. Y entonces, ¿qué son las plaquetas? A ver, las plaquetas pertenecen a la hemostasia, a la coagulación primaria. Cuando usted se está afeitando y se aprieta un poco, para poner un ejemplo, se hace un puntito, porque las plaquetas van y taponan. Y además tienen colágeno. Esa cosita blanca. Es lo que sella. Exacto. Entonces, es importante porque se evalúan dependiendo de la cantidad, va de 150,000 a 450,000 por milímetro cúbico, y también la calidad. A veces tenemos plaquetas en buena cantidad, pero la calidad es mala. Entonces, tenemos muchos casos, sobre todo los pacientes que son sometidos a quimioterapia, radioterapia, para poner un ejemplo, necesitan de plaquetas. Entonces, hay un equipo allá, tenemos 2, que usted lo monta en un kit que parece un pulpo. No hable de política. No, iba a decir eso, que es un pulpo diagramado, realmente. Entonces, tú acuestas al paciente ahí, dura un poquito más que si fuera sangre, y allá en el Hemocentro eso es totalmente gratuito. Y en el mercado cuesta 24,000 pesos. Basta con usted llevar un donante al Hemocentro y lo montamos en la máquina. Donación voluntaria, ¿cómo se hace y dónde se hace? Porque con esa convicción que usted habla, yo me imagino que ya hay una fila de personas dispuestas a donar sangre. ¿A dónde vamos? Promoción tiene algo que a mí me fascinó cuando lo vi. Ellos tienen ahí como una especie de logística que dice: monta tu coro y ven al Hemocentro. Okay. Y allá se aparecen 14 muchachos cada rato y 16. Estamos aquí. Y hay que alimentarse bien para no, es la hemoglobina. Es la hemoglobina. Okay. La hemoglobina. Miren, la sangre ha estado colocada en 82 poemas. La sangre, Karl Landsteiner nació un 14 de junio y los 14 de junio es el Día Mundial del Donante, porque él fue el que descubrió y desarrolló los grupos sanguíneos. Y usted, por antibalaguerista, no va a mencionar la sangre de púrpura ducal de Joaquín No, yo Balaguer. voy a mencionar una igual que esa. Y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. Muchísimas gracias, Pedro Sin Ureña. Y ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando. Gracias.